vida, muerte y resurrección de Cristo. Mediante la vida de Cristo, de perfecta obediencia a la voluntad de Dios, y por medio de sus sufrimientos, su muerte y su resurrección, Dios proveyó el único medio para expiar el pecado humano, de manera que los que por fe aceptan esta expiación puedan tener vida eterna, y toda la creación pueda comprender mejor el infinito y santo amor del Creador. Esta expiación perfecta vindica la justicia de la ley de Dios y la benignidad de su carácter, porque no solo condena nuestro pecado, sino también nos garantiza nuestro perdón. La muerte de Cristo es vicaria y expiatoria, reconciliadora y transformadora. La resurrección corpórea de Cristo proclama el triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal y asegura la victoria final sobre el pecado y la muerte a los que aceptan la expiación. Ella declara el señorío de Jesucristo, ante quien se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra. Génesis 3:15 dice: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Salmo 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Isaías 53 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. Juan 3:16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El capítulo 14:30 dice: No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Romanos 1:4 dice: Que fue declarado Hijo de Dios con poder,
según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Capítulo 3, 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Capítulo 4, 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Capítulo 4 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anula la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que la fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Primera de Corintios 15, 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículos del 20 al 22 dicen: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Segunda de Corintios 5, 14 y 15 dice: Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículos del 19 al 21. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Filipenses 2 del 6 al 11 dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Primera de Pedro 2, 21 y 22 dicen: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Primera de Juan 2:2 dice: Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y el capítulo 4:10 dice: En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Una puerta abierta conduce al centro del universo, el cielo. Una voz resuena: ven y ve lo que está sucediendo aquí. En el Espíritu, el apóstol Juan contempla la sala del trono de Dios. Un deslumbrante arco iris, semejante a la esmeralda, circunda el trono principal, y desde él surgen relámpagos, truenos y voces. Un grupo de dignatarios ataviados con vestiduras blancas y luciendo en sus cabezas doradas coronas, está sentado en tronos menores. Llenan los aires los ecos de una doxología, y los ancianos se postran en adoración, echando sus coronas delante del trono. Un ángel que tiene en su mano un pergamino sellado con 7 sellos, exclama: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Apocalipsis 5:2. Muy preocupado, Juan ve que no hay nadie en el cielo ni en la tierra digno de abrir el libro. Su preocupación se convierte en llanto, hasta que uno de los ancianos lo consuela: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5:5.
Juan dirige nuevamente su vista al majestuoso trono y ve allí a un cordero que había sido muerto, pero ahora está vivo y lleno del poder del Espíritu. Cuando ese humilde cordero toma el rollo, los seres vivientes y los ancianos entonan un nuevo cántico. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5, 9, 10. Todo ser creado, tanto en el cielo como en la tierra, une sus voces en el cántico. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. ¿Por qué es tan importante este rollo? Porque registra el rescate de la raza humana de su esclavitud de Satanás y describe la victoria final de Dios sobre el pecado. Revela una salvación tan perfecta que los cautivos del pecado pueden ser libertados de su prisión simplemente por su propia elección. Mucho antes de su nacimiento en Belén, el Cordero exclamó: «He aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón». Salmo 40, 7, 8. Comparar con Hebreos 10, 7. Lo que efectuó la redención de la humanidad fue la venida del Cordero, muerto desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13, 8. La gracia salvadora de Dios. Las Escrituras revelan a un Dios que tiene una preocupación abrumadora por la salvación de la humanidad. Los miembros de la deidad están aliados en la obra de restaurar en los seres humanos la unión con su Creador. Jesús destacó el amor salvador de Dios diciendo: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Juan 3:16. Las Escrituras declaran que Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Procura alcanzar a la humanidad con amor eterno. Jeremías 31:3. El Dios que extiende la invitación a ser salvos es todopoderoso, pero su amor requiere que permita a cada persona la libertad de elección en su respuesta. Apocalipsis 3, 20, 21. La coerción, método que es contrario a su carácter, no puede tener parte alguna en su estrategia. La iniciativa divina. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tomó la iniciativa de ir a buscarlos. Los miembros de la pareja culpable, al oír el sonido de la voz de su Creador, no corrieron gozosos a encontrarse con Él como lo habían hecho antes. En vez de ello, se ocultaron, pero Dios no los abandonó. Con persistencia divina, continuó llamando: «¿Dónde están?». Con profunda pena, Dios describió las consecuencias de su desobediencia, el dolor, las dificultades con que se encontrarían. Sin embargo, aún frente a su situación absolutamente desesperada, reveló un plan maravilloso que prometía obtener la victoria final sobre el pecado y la muerte. Génesis 3:15. ¿Gracia o justicia? Más tarde, posteriormente a la apostasía de Israel en el Sinaí, el Señor reveló a Moisés su carácter benevolente pero justo, proclamando: «Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación». Éxodo 34, 6, 7. El carácter de Dios
revela una unión especialísima de gracia y justicia, de la voluntad de perdonar, pero la indisposición a considerar inocente al malvado. Solo en la persona de Cristo podemos comprender cómo estas cualidades de carácter pueden reconciliarse entre sí. ¿Perdonar o castigar? Durante los tiempos de apostasía en Israel, Dios a menudo rogaba fervorosamente a su pueblo que reconocieran su iniquidad y se volvieran a Él. Jeremías 3:12-14. Pero ellos rechazaron sus amorosas invitaciones. Jeremías 5:3. Una actitud recalcitrante que se burla del perdón hace que el castigo sea inevitable. Salmo 7:12. Si bien es cierto que Dios es misericordioso, no puede perdonar a los que se aferran al pecado. Jeremías 5:7. El perdón tiene un propósito. Dios desea transformar a los pecadores en santos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:7. Su mensaje de salvación resuena claramente por todo el mundo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45:22. La ira de Dios contra el pecado. La transgresión original creó en la mente humana una disposición de enemistad contra Dios, quien es fuego consumidor para el pecado. Hebreos 12:29, comparar con Habacuc 1:13. La solemne verdad es que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos somos por naturaleza hijos de ira. Efesios 2:3, comparar con 5:6. Y nos hallamos bajo el imperio de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. A la reacción de Dios ante el pecado y la injusticia, la Escritura la denomina ira divina. Romanos 1:18. El rechazo deliberado de la voluntad revelada de Dios, su ley, provoca su santa ira. Segunda de Reyes 17, 16, 18. Segunda de Crónicas 36, 16. G.E. Ladd escribió: los seres humanos son éticamente pecaminosos y cuando Dios cuenta sus transgresiones contra ellos, debe considerarlos como pecadores, como enemigos, como los objetos de la ira divina, porque es una necesidad ética y religiosa que la santidad de Dios se manifieste en ira contra el pecado. Y sin embargo, al mismo tiempo, Dios anhela salvar al mundo rebelde. Es cierto que odia todo pecado, pero también siente preocupación amorosa por cada pecador. La respuesta humana. La relación de Dios con Israel culminó en el ministerio de Jesucristo, quien proveyó la comprensión más clara de las abundantes riquezas de la gracia divina. Efesios 2:7. Juan declaró: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Cristo Jesús, escribió Pablo, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Primera de Corintios 1:30, 31. Por lo tanto, ¿quién podría despreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Con razón, el apóstol declara que lo que lleva al arrepentimiento es su benignidad. Romanos 2:4. Aún la misma respuesta humana a la oferta divina de salvación no se originó en los seres humanos, sino en Dios. Nuestra fe es tan solo un don de Dios. Romanos 12:3. También lo es nuestro arrepentimiento. Hechos 5:31. Nuestro amor surge en respuesta al amor de Dios.
Primera de Juan 4:19. No podemos salvarnos a nosotros mismos de Satanás, el pecado, el sufrimiento y la muerte. Nuestra propia justicia es como trapos inmundos. Isaías 64:6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 4, 5, 8, 9. El ministerio de reconciliación de Cristo. Las buenas nuevas son que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. 2 Corintios 5:19. Su acto de reconciliación restaura la relación entre Dios y la raza humana. El texto señala que este proceso reconcilia a los pecadores con Dios y no a Dios con los pecadores. La clave para llevar a los pecadores de vuelta a Dios es Jesucristo. El plan de reconciliación que Dios ha establecido es una maravilla de condescendencia divina. Dios tenía todo el derecho a dejar que la humanidad pereciera. Como ya hemos notado, fue Dios quien tomó la iniciativa para restaurar la relación quebrantada. Siendo enemigos, dijo Pablo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos 5:10. En consecuencia, también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos 5:11. El proceso de reconciliación ha sido asociado con el término expiación. El término griego refleja la idea fundamental de restablecer la armonía en una relación, de modo que cuando hubo una separación, ésta pueda ser eliminada por el proceso de cubrir el problema, producir la reconciliación. Muchos cristianos limitan la idea de la reconciliación, asociándola exclusivamente con la expiación, es decir, con los efectos redentores de la encarnación, los sufrimientos y la muerte de Cristo. Sin embargo, en los servicios del santuario, la expiación no solo implicaba la muerte del cordero del sacrificio, sino también incluía la administración sacerdotal de su sangre derramada en el santuario mismo. Levítico 4:20, 26, 35 y capítulo 16 del 15 al 18 y 32-33. En armonía con el uso bíblico, entonces, la expiación puede referirse tanto a la muerte de Cristo en la cruz como a su ministerio intercesor en el santuario celestial. Allí, como sumo sacerdote, Cristo aplica los beneficios de su completo y perfecto sacrificio expiatorio para lograr la reconciliación de los seres humanos con Dios. Ascendió a los atrios celestiales y de Dios mismo oyó la seguridad de que su expiación por los pecados de los hombres había sido amplia, de que a través de su sangre todos podían obtener vida eterna. El Padre ratificó el pacto hecho con Cristo de que recibiría a los hombres arrepentidos y obedientes, y de que los amaría como ama a su Hijo. Cristo debía completar su obra y cumplir su promesa de hacer más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Tal como Vicente Taylor lo señala, la doctrina de la expiación tiene dos aspectos: A, la obra salvadora de Cristo, y B, la apropiación de su obra por fe, tanto individual como comunal. Estos dos aspectos unidos constituyen la expiación. Gracias a esta forma de comprender la doctrina, concluyó que la expiación se cumple tanto por nosotros como en nosotros. Este capítulo enfoca la expiación en su relación con la muerte de Cristo. La expiación asociada con su ministerio como sumo sacerdote será presentada más adelante. Ver capítulo 24 de esta obra.
el sacrificio expiatorio de Cristo. El sacrificio expiatorio de Cristo en el Calvario marcó el punto de retorno en la relación entre Dios y la humanidad. A pesar de que hay un registro de los pecados de la gente como resultado de la reconciliación, Dios no les imputa sus pecados. 2 Corintios 5:19. Esto no significa que Dios deja de lado el castigo o que el pecado ya no despierta su ira. Más bien, significa que Dios ha encontrado una forma de conceder el perdón a los pecadores arrepentidos, sin dejar por eso de exaltar la justicia de su eterna ley. La muerte de Cristo es necesaria para que un Dios de amor mantenga su justicia y corrección moral. La muerte expiatoria de Cristo llegó a ser una necesidad moral y legal. La justicia de Dios requiere que el pecado sea llevado a juicio. Dios, por lo tanto, debe ejecutar juicio sobre el pecado y de este modo sobre el pecador. Esa ejecución, el Hijo de Dios tomó nuestro lugar, el lugar del pecador, en armonía con la voluntad de Dios. La expiación era necesaria porque el hombre se hallaba bajo la justa ira de Dios. He aquí el corazón del Evangelio del perdón de los pecados y el misterio de la cruz de Cristo. La perfecta justicia de Cristo satisfizo adecuadamente la justicia divina, y Dios está dispuesto a aceptar el autosacrificio de Cristo en lugar de la muerte del hombre. Los pecadores que no están dispuestos a aceptar la sangre de Cristo no reciben el perdón de sus pecados y quedan sujetos a la ira de Dios. Juan dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. En consecuencia, la cruz es una demostración tanto de la misericordia de Dios como de su justicia, siendo justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:24-26. ¿Qué logra realizar el sacrificio expiatorio? Fue el mismo Padre el que presentó a su Hijo como propiciación. Romanos 3:25. El griego hilasterión, una propiciación o expiación. El uso que el Nuevo Testamento hace del término alisterión no tiene nada que ver con la noción pagana de aplacar un Dios airado o apaciguar a un Dios vengativo, arbitrario y caprichoso. El texto revela que Dios, en su voluntad misericordiosa, presentó a Cristo como la propiciación de su santa ira sobre la culpabilidad humana, porque aceptó a Cristo como el representante del hombre y el sustituto divino para recibir su juicio sobre el pecado. Desde esta perspectiva, se puede comprender la descripción que hace Pablo de la muerte de Cristo como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. Comparar con Génesis 8:21, Éxodo 29:18 y Levítico 1:9. El sacrificio propio de Cristo complace a Dios porque esta ofrenda de sacrificio quitó la barrera que existía entre Dios y el hombre pecador, por cuanto Cristo cargó plenamente la ira de Dios contra el pecado del hombre. A través de Cristo, la ira de Dios no se vuelve amor, sino que es desviada del hombre y llevada por sí mismo. Romanos 3:25 también revela que por medio del sacrificio de Cristo, el pecador es expiado o juzgado. La expiación señala lo que hace la sangre expiatoria en favor del pecador arrepentido.
Este experimenta el perdón, el retiro de su culpabilidad personal y la limpieza del pecado. Cristo, el portador vicario del pecado. Las Escrituras presentan a Cristo como el que lleva el pecado de la raza humana. En profundo lenguaje profético, Isaías declaró que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Isaías 53, 5, 6, 10 y 11. Comparar con Gálatas 1:4. Pablo tenía en mente esta profecía al decir: Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15:3. Estos textos apuntan a un concepto importante en el plan de salvación. Los pecadores y la culpabilidad que nos han contaminado pueden ser transferidos al portador de nuestros pecados, haciéndonos así limpios. Salmo 51:10. Las ceremonias de los sacrificios del santuario del Antiguo Testamento revelaban este papel de Cristo. Allí, la transferencia del pecado desde el pecador arrepentido hasta el cordero inocente simbolizaba su transferencia a Cristo, el portador de nuestros pecados. Ver capítulo 4 de esta obra. ¿Cuál es el papel de la sangre? La sangre jugaba un papel central en los sacrificios expiatorios del servicio del santuario. Dios hizo provisión para la expiación cuando declaró: la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Levíticos 17:11. Después de la muerte del animal, el sacerdote necesitaba aplicar la sangre de éste antes de que se concediera el perdón. El Nuevo Testamento revela que las ceremonias que prescribía el Antiguo Testamento para obtener el perdón, la purificación y la reconciliación por medio de la sangre sustitutiva fueron cumplidas en la sangre expiatoria que Cristo derramó en su sacrificio en el Calvario. En contraste con las maneras antiguas de proceder, el Nuevo Testamento dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:14. El derramamiento de la sangre de Cristo cumplió tanto la propiciación como la expiación. Romanos 3:25. Juan declaró que Dios, a causa de su amor, envió a su Hijo en propiciación y lasmos por nuestros pecados. 1 de Juan 4:10. En ciertas versiones, expiación, un sacrificio expiatorio. En resumen, el acto objetivo de reconciliación que realizó Dios ha sido logrado por medio de la sangre propiciadora y expiadora, el sacrificio propio de Cristo Jesús, su Hijo. De este modo, Dios es tanto el proveedor como el receptor de la reconciliación. Cristo el rescate. Cuando los seres humanos pasamos a estar bajo el dominio del pecado, llegamos a estar sujetos a la condenación y la maldición de la ley de Dios. Romanos 6:4, Gálatas 3:10 al 13. Por ser esclavos del pecado, Romanos 6:17, y estar sujetos a la muerte, no teníamos escape. Ninguno de ellos podrá, en manera alguna, redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Salmo 49:7. Solo Dios está investido de poder para redimir. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oseas 13:14. ¿Cómo nos redimió Dios? Por medio de Jesús,
quien testificó por sí mismo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Ver 1 de Timoteo 2:6. Dios ganó a la iglesia por su propia sangre. Hechos 20:28. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7. Comparar con Romanos 3:24. Su muerte había de redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:14. ¿Qué logró el rescate? La muerte de Cristo ratificó el derecho de propiedad que Dios tiene sobre la humanidad. Pablo declaró: ¿O ignoráis que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. 1 Corintios 6, 19, 20. Ver también 1 Corintios 7, 23. Por medio de su muerte, Cristo quebrantó el dominio del pecado, terminó con la cautividad espiritual, quitó la condenación y la maldición de la ley, e hizo que la vida eterna estuviese disponible para todos los pecadores arrepentidos. Pedro se dirige a los creyentes para recordarles que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. 1 de Pedro 1:18. Pablo escribió que los que fueron librados de la esclavitud del pecado y de su fruto mortífero se hallan ahora ocupados en el servicio de Dios, teniendo por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6:22. Ignorar o negar el principio del rescate sería perder el corazón mismo del Evangelio de gracia y negar el motivo más profundo de nuestra gratitud para con el Cordero de Dios. Este principio es central en las doxologías que se entonan en el salón del trono celestial. Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5, 9, 10. Cristo, el representante de la humanidad. Tanto Adán como Cristo, el postrer Adán, o el segundo hombre, 1 Corintios 15, 45, 47, representan a toda la humanidad. Por una parte, el nacimiento natural coloca sobre todo individuo la carga de los resultados de la transgresión de Adán. Por otra parte, todo aquel que experimenta el nacimiento espiritual recibe los beneficios de la vida y el sacrificio perfectos de Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15, 22. La rebelión de Adán trajo el pecado, la condenación y la muerte para todos sus descendientes. Cristo invirtió esa tendencia descendiente. En su gran amor, se sujetó a sí mismo al juicio divino sobre el pecado y se convirtió en el representante de la humanidad. Su muerte vicaria proveyó la liberación de la penalidad del pecado y el don de la vida eterna para los pecadores arrepentidos. 2 Corintios 5:21, Romanos 6:23 y 1 de Pedro 3:18. La Escritura enseña con claridad la naturaleza universal de la muerte vicaria de Cristo. Por la gracia de Dios, gustó la muerte por todos. Hebreos 2:9. Como Adán, todos pecaron. Romanos 5:12. Y por lo tanto, todos experimentan la muerte, es decir, la primera muerte. La muerte que Cristo gustó por todos fue la segunda muerte, la plena maldición de la muerte. Apocalipsis 20:6. Ver el capítulo 27 de esta obra. La vida de Cristo y la salvación. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5:10.
Para salvar el abismo excavado por el pecado, se requirió no solo la muerte de Cristo, sino también su vida. Ambas son necesarias y contribuyen a nuestra salvación. ¿Qué puede hacer por nosotros la perfecta vida de Cristo? Jesús vivió una vida pura, santa y amante, confiando completamente en Dios. Esta vida preciosa la comparte con los pecadores arrepentidos en calidad de regalo. Su perfecto carácter es descrito como un vestido de bodas, Mateo 22:11, o un manto de justicia, Isaías 61:10, que nos concede para cubrir los trapos inmundos que simbolizan los intentos humanos de producir justicia, Isaías 64:6. A pesar de nuestra corrupción humana, cuando nos sometemos a Cristo, nuestro corazón se une con su corazón, nuestra voluntad se sumerge en la suya, nuestra mente llega a ser una con su mente, nuestros pensamientos son puestos bajo su cautividad, vivimos su vida, estamos cubiertos con su vestidura de justicia. Cuando Dios mira al pecador creyente y penitente, no ve la desnudez o deformidad del pecado, sino el manto de justicia formado por la perfecta obediencia de Cristo a la ley. Nadie puede ser verdaderamente justo a menos que esté cubierto por este manto. En la parábola del vestido de bodas, el huésped que llegó vestido con su propio traje no fue echado afuera por no haber creído. Él había aceptado la invitación al banquete, Mateo 22:10, pero su asistencia no era suficiente. Necesitaba el vestido de bodas. En forma similar, no basta con creer en la cruz. Para estar presentables delante del Rey, necesitamos poseer además la perfecta vida de Cristo, su carácter inmaculado. Como pecadores, no solo necesitamos que se cancele nuestra deuda, además necesitamos que se restaure nuestra cuenta en el banco. No solo necesitamos que se nos suelte de la prisión, además necesitamos ser adoptados en la familia del Rey. El ministerio mediador del Cristo resucitado tiene el doble objetivo de perdonar y vestir, esto es, la aplicación de su vida y su muerte a nuestra vida y nuestra situación delante de Dios. La exclamación "consumado es", que se oyó en el Calvario, marcó la culminación de una vida perfecta y un sacrificio perfecto. Los pecadores necesitamos ambas cosas. La inspiración que provee la vida de Cristo. La vida de Cristo en el mundo le proveyó a la humanidad un modelo de cómo vivir. Pedro, por ejemplo, recomienda como dechado para nosotros la manera en que Jesús reaccionó ante los insultos personales. Primera de Pedro 2, 21 al 23. El que fue hecho semejante a nosotros y tentado en todo como nosotros, demostró que los que dependen del poder de Dios no necesitan continuar en pecado. La vida de Cristo provee la seguridad de que podemos vivir victoriosamente. Pablo testificó: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. La resurrección de Cristo y la salvación. Si Cristo no resucitó, dijo Pablo, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Primera de Corintios 15, 14, 17. Jesucristo fue resucitado físicamente. Lucas 24, 36 al 43. Ascendió al cielo como el Dios hombre y comenzó su obra intercesora crucial como mediador a la mano derecha de Dios el Padre. Hebreos 8:1-2. Ver el capítulo 4 de esta obra. La resurrección de Cristo le dio un significado a la cruz que los acongojados discípulos no podían distinguir el viernes de la crucifixión. Su resurrección transformó a esos hombres en una fuerza poderosa que cambió la historia.
La resurrección, siempre unida a la crucifixión, se convirtió en un punto central de su misión: proclamar al Cristo crucificado, pero viviente, que había triunfado sobre las fuerzas del mal. Ese fue el fundamento del poder que acompañó al mensaje apostólico. La resurrección de Cristo, escribe Philip Schaff, es enfáticamente un punto de prueba del cual depende la verdad o la falsedad de la religión cristiana. Es el mayor milagro o el mayor engaño que registra la historia. Wilbur M. Smith comentó: la resurrección de Cristo es la ciudadela de la fe cristiana. Esta es la doctrina que trastornó el mundo en el primer siglo y que exaltó al cristianismo a un nivel preeminente por encima del judaísmo y de las religiones paganas del mundo mediterráneo. Si se deja esto de lado, habría que hacer lo mismo con todo lo demás que es vital y único en el Evangelio del Señor Jesucristo. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. 1 Corintios 15:17. El ministerio actual de Cristo está arraigado en su muerte y su resurrección. Si bien es cierto que el sacrificio expiatorio realizado en el Calvario fue suficiente y completo, sin la resurrección no tendríamos la seguridad de que Cristo completó con éxito su divina misión en el mundo. El hecho de que Cristo ha resucitado confirma la realidad de la vida más allá del sepulcro y demuestra que la promesa que Dios hace de concedernos vida eterna en Cristo es verdadera. Los resultados del ministerio salvífico de Cristo. El ministerio expiatorio de Cristo afecta no solo a la raza humana, sino también a todo el universo. Reconciliación en todo el universo. Pablo revela la magnitud de la salvación de Cristo en la Iglesia y por medio de ella. La intención divina es que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3:10. Asevera además que agradó al Padre por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20. Pablo reveló los resultados asombrosos de esta reconciliación, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:10-11. La vindicación de la ley de Dios. El perfecto sacrificio expiatorio de Cristo exaltó la justicia de la santa ley de Dios, así como su carácter bondadoso. La muerte y el rescate de Cristo satisfizo las demandas de la ley, que el pecado necesitaba ser castigado, justificando al mismo tiempo a los pecadores arrepentidos por medio de su gracia y misericordia. Pablo dijo: Dios, enviando a su Hijo, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:3-4. Justificación. La reconciliación se hace efectiva solo cuando se acepta el perdón. El hijo pródigo fue reconciliado con su padre cuando aceptó su amor y su perdón. Los que acepten por fe que Dios ha reconciliado el mundo a sí mismo en Cristo y que se someten a Él, recibirán de Dios el don invalorable de la justificación, con su fruto inmediato de paz con Dios. Romanos 5:1. Los creyentes justificados ya no son el objeto de la ira de Dios. Por el contrario, se han convertido en los objetos del favor divino.
teniendo acceso sin restricciones al trono de Dios por medio de Cristo, reciben el poder del Espíritu Santo para quebrantar todas las barreras o muros divisorios de hostilidad entre los hombres, simbolizados por la hostilidad que existe entre los judíos y los gentiles. Efesios 2:14-16. La futilidad de la salvación por obras. El ministerio divino de reconciliación revela la futilidad de los esfuerzos humanos por obtener salvación a través de las obras de la ley. La comprensión de la gracia divina lleva a nuestra aceptación de la justicia disponible para nosotros por fe en Cristo. La gratitud de los que han experimentado el perdón hace que la obediencia sea un gozo. Las obras, entonces, no son la base de la salvación, sino su fruto. Una nueva relación con Dios. El hecho de experimentar la gracia de Dios, que nos ofrece como un don gratuito la vida perfecta de obediencia de Cristo, así como su justicia y su muerte expiatoria, nos lleva a establecer una relación más profunda con Dios. Surgen la gratitud, la alabanza y el gozo. La obediencia se convierte en una delicia, el estudio de su palabra en un deleite, y la mente llega a ser la morada del Espíritu Santo. Se establece así una nueva relación entre Dios y el pecador arrepentido. Es un compañerismo basado en el amor y la admiración, antes que en el temor y la obligación moral. Ver Juan 15, 1-10. Mientras más comprendamos la gracia de Dios a la luz de la cruz, menos inclinados nos sentiremos a la justicia propia y más nos daremos cuenta de cuán bendecidos somos. El poder del mismo Espíritu Santo que opera en Cristo cuando se levantó de los muertos transformará nuestra vida. En vez de experimentar fracasos, viviremos una victoria cotidiana sobre el pecado. Motivación para el servicio misionero. El amor asombroso que se revela en el ministerio divino de reconciliación por medio de Jesucristo nos impulsa a compartir el Evangelio con los demás. Si lo hemos experimentado en nuestro propio ser, no podremos ocultar el hecho de que Dios no les cuenta su pecado a los que aceptan el sacrificio de Cristo por los pecados. Extenderemos a nuestro prójimo la conmovedora invitación del Evangelio: reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, 20-21. Dale like y suscríbete. Que Dios te bendiga.